De la negligencia con la indolencia hace un cóctel criminal, Paco. A ver, en este sentido, hemos cuestionado aquí mucho el tema. En estos 2 días ha habido conferencias por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no entiendo por qué está hablando de estos temas, pero bueno, ahí está. Y ayer se habló de 8 posibles responsables, hoy se habla de 6 órdenes de aprehensión, pero ¿dónde queda la responsabilidad política de este caso? Hay que tener absoluta claridad que se trata de un crimen de Estado. No solo porque hubo una negligencia criminal de personas que no abrieron la reja para liberar y que eventualmente ahora está en investigación la denuncia de que el contraalmirante Salvador González Guerrero fue quien dio la orden para que no se abrieran estas puertas. Pero antes se tomaron muchas decisiones, Paco. Por ejemplo, militarizar el Instituto Nacional de Migración con gente como este contraalmirante, con absoluta falta de sensibilidad de perfil, pero antes se hicieron redadas para detener a los migrantes. Antes se tomaron decisiones para que la Guardia Nacional, que fue hecha para perseguir criminales y no migrantes, fuera haciendo filtros de migración. Y antes se decidió perseguirlos, sacarlos de hoteles, de transportes públicos, de plazas, para extorsionarlos, para robarles su dinero, sus pertenencias, o para deportarlos salvajemente, para separar familias. Paco, también se tomó la decisión de arrodillarse ante el gobierno de Estados Unidos con Trump, luego con Biden. Recibimos a 30,000 migrantes al mes sin quiera tener lugar donde darles de comer. Eso, todo eso y muchas cosas más que no detallo por tiempo, tiene que ver justo con una política pública. Es ineludible, por supuesto, la responsabilidad de Francisco Garduño, que no sé por qué a estas horas no ha renunciado. Es ineludible la responsabilidad de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación del ramo, y de, por supuesto, del secretario Adán Augusto. Al final de cuentas, esto tiene que ver con, como dijo Amnistía Internacional y como dijeron más de 300 organizaciones de la sociedad civil, es una política migratoria que mata. Y el responsable del Estado mexicano tiene nombre y apellido y se llama Andrés Manuel López Obrador. Pero Emilio, no va a pasar nada, lo hemos visto a lo largo de muchos años. Yo te preguntaría, esto es un escándalo lamentable, una tragedia que nos impacta, que nos duele, pero que lamentablemente se va a olvidar. Y aquí el punto es, ¿a alguien le importan los migrantes en este país? Me queda claro que al gobierno de México no le importan, por más que tenga un discurso de que es que de derechos humanos. Tienen una política de seguridad y de criminalizar a los migrantes, eso es la verdad. Y estoy absolutamente cierto que este caso será como el Ayotzinapa. Este caso para López Obrador será como el de la guardería ABC, porque el fenómeno de la justicia tiene un componente vital. Y por lo que yo veo, van a dejar en la absoluta impunidad o irse por servidores menores, servidores públicos menores. Por lo que yo veo, este caso va a acabar en instancias internacionales. Mira, ayer, Paco, lo vimos en el Senado. La indignación que decían las y los senadores de Morena, en la exigencia de justicia les duró 20 minutos. Ni siquiera llamaron a comparecer al secretario de Gobernación. Por supuesto que preocupa muchísimo la impunidad porque han decidido hacer un bloque para protegerse, pero hay aquí una derrota ética que fue justo lo que llevó a otros gobiernos a perder la confianza. Yo no tengo duda que lo que ha sucedido en Juárez va a tener un impacto escalofriante en la confianza de este gobierno. ¿Cuánto más vamos a aguantar de esta política migratoria, de esta puerta abierta al principio y después policía del patio trasero de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo más? Mira, esa era justa mi preocupación, mi desesperación ayer. Eh, el presidente del Senado le preocupaba mis expresiones, pero no le preocupa y le duele la realidad. Y yo justo lo que decía, ¿qué tiene que pasar para que cambie la política migratoria? Me queda claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido cerrar los ojos, cerrar los oídos, eventualmente cerrar el corazón. ¿Por qué no votan? Porque están ocupados en la carrera de las corcholatas, es un gobierno ocupado en la competencia del poder, pero no en gobernar,
porque quieren esencialmente imponer lo que piensan. Pero la distancia que empieza a darse en materia de derechos humanos, por supuesto que va a tener un enorme costo este gobierno. A mí me encantaría decirte, hombre, encuentro elementos para decirte, sí van a cambiar. La verdad es que no los veo, Paco. No, no los ves, has hablado del tema de los derechos humanos rápidamente y brevemente, pero sustancial. Emilio, ¿cuál es la realidad que vive México en derechos humanos? Mira, Paco, yo vengo siguiendo este tema hace muchos años, como tú sabes, y lo que veo ahora en México es que se ha agudizado la crisis de derechos humanos. Este gobierno va a acabar siendo el gobierno con mayor número de personas desaparecidas en la historia. Es ya el gobierno con mayor número de periodistas asesinados y perseguidos. Es ya el gobierno con mayor número de homicidios y asesinatos, incluso por encima del gobierno de Calderón. Es ya el gobierno que tiene el mayor número de personas defensoras perseguidas y asesinadas. Y es el gobierno que tiene ya un mayor número de feminicidios en la historia. Te hablo solo de estos 5 indicadores por no ponerte temas como la salud, que tenemos un desastre absoluto, temas como el medio ambiente o temas como libertad de expresión, donde hoy uno de los riesgos principales viene del propio presidente y Palacio Nacional de sus mañaneras. En su conjunto, México ya está puesto en el conjunto de países autoritarios que no solo no garantizan derechos, sino que estamos viendo una paulatina y sucesiva regresión. Y lo que habíamos creado para defender los derechos, la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda u otros mecanismos, están absolutamente dinamitados, absolutamente erosionados, lejos, muy lejos de cumplir su mandato. Por supuesto que lo que vivimos no solo es una mayor crisis, sino es una regresión que no tiene precedente, porque la expectativa era ir mucho más adelante, porque durante años hablaron de derechos humanos, durante años hablaron de todo el tema de Ayotzinapa, todavía tienen cínicamente, hoy en la noche siguen haciendo algunos personajes reconteos. Ojalá, con la misma vehemencia que cuando oposición reclamaban a Ayotzinapa, y hoy tengan un poquito y mínimo de congruencia y vergüenza para atender este caso, que tanto nos indigna y nos duele, Paco. Sin duda, sin duda. Déjame aprovechar que te tengo en esta comunicación, Emilio, y ahora sigue convertirte, si me lo permites, en reportero de Mega Noticias. ¿Cómo va el tema del INAI en el Senado? ¿Ya están saliendo? Mira, ese es otro tema, justo te hablo del Senado, porque llevamos más de un año de retraso. ¿Y por qué tenemos más de un año de retraso? Sencillamente porque este gobierno no le importa la transparencia. El presidente ha decidido emprender una batalla contra los órganos autónomos y contra la transparencia. ¿Por qué les incomoda la transparencia? Pues porque el 80% de los contratos de este gobierno son por adjudicaciones directas o por invitaciones restringidas. Les incomoda saber quién es la empresa que consigue las piedritas para el Tren Maya, del Tren Maya, porque puede haber familiares. Les incomoda que sepamos que la empresa que brindaba la seguridad en el centro donde murieron los migrantes era una empresa del cónsul de Nicaragua pagándole favores a Ortega. Ese tipo de cosas de la transparencia les incomoda. Y Morena ha decidido bloquear esto, el presidente ha decidido bloquearlo. Hoy tuvimos una discusión de más de 5 horas y podíamos haber sacado un acuerdo. ¿Por qué no pasó? Pues porque no quieren sacar un acuerdo, porque les estorba la transparencia. En principio hay un acuerdo, pues no escrito, verbal, para que regresando el 12 de abril podamos tener un nombramiento que perfectamente podía haberse realizado hoy, pero no hubo la voluntad. ¿Sabes qué nos dijeron en tribuna? Nos dijeron, no, tienen que esperarse a los tiempos de Morena. O sea, no creas que con pudor y recato, así lo dijeron. Tienen que esperarse a los tiempos de Morena. Tenemos un año de retraso. El presidente ya vetó indebidamente, en mi opinión. Incluso tenemos ya mandato judicial para atender, como si necesitáramos que otro poder nos dijera cómo ejercer nuestra responsabilidad constitucional. Eso pasó hoy a lo largo de horas. Y vienen a dar clases que es que de transparencia y congruencia, por el amor de Dios. ¿No será la crónica de una muerte anunciada? Mira, haremos todo lo posible porque no. El problema está que el día de mañana uno de los comisionados acaba su responsabilidad, 3 de 7, Exacto. y la ley obliga a que puedan sesionar 5.
Habrá medios jurídicos y, por supuesto, medios institucionales para presionar a su funcionamiento, pero lo que queda claro es que están pensando en el INAI, en algo como pasó o quieren hacer con el INE, o en algo como la CNDH u otras entidades. Hicimos esas instituciones como parte del proceso democrático para garantizar derechos y como contrapesos al poder. Esas son dos cosas que a este presidente le incomodan: la autonomía y los órganos autónomos y los contrapesos. Emilio Álvarez y Casa, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Soy yo el agradecido. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Emilio. Emilio Álvarez y Casa, senador independiente y, bueno, tema finalmente que ya le mencionaba. El Senado dejó hasta después, como bien nos lo acaba de mencionar Emilio, hasta después de Semana Santa, el nombramiento de los 3 comisionados faltantes del INAI.